Al inicio de este manga, una chica le pregunta sonrojada que se case con ella y se convierta en su esposo, lo que lo deja impactado. Pero antes de que él pueda decir algo, ella continúa explicando que eso significa que se convertirá en el líder de su clan de Yakuza y en el próximo jefe. Mientras lo dice, le extiende un cuchillo para que no pueda rechazar su oferta. Al ver el cuchillo, él rápidamente rechaza la propuesta. Después, en su antiguo mundo, estudió muy duro y de alguna forma logró entrar en una buena universidad. Pero eso solo duró hasta que su loca madre lo golpeó hasta la muerte. Y su único pensamiento antes de morir fue: ¡qué vida de mierda tuve! Pero entonces renace de repente como un bebé, y sus padres lo abrazan felices. Después se da cuenta de que no es el mismo mundo en el que vivía antes, porque en este mundo existe la magia y la alquimia. Incluso hay herramientas mágicas. Además, hay monstruos. Al ver todo en los libros, se emociona. Pero entonces sus padres piensan para sí mismos que su hijo ya está leyendo, lo que significa que es un genio. Mientras tanto, finalmente tiene una idea. En su vida pasada, su pasatiempo era jugar juegos de crafting como Minecraft, pero en esta vida puede hacerlo en la realidad. De repente, empieza a flotar. Al verlo, sus padres se ponen muy felices. Él decide que va a vivir una vida tranquila aquí. Como resultado, comenzó a vivir su feliz vida lenta y ya han pasado 10 años. Le dice a su madre que va a salir. Al oírlo, su hermana menor señala que su hermano va a entrenar de nuevo. Después, él se para en medio del bosque y piensa que ya han pasado 10 años desde que nació como Crow Amaryllis. Además, ha estado entrenando durante 10 años seguidos para poder vivir su vida pacífica. De repente, aparece un monstruo slime. Al verlo, lanza una bala mágica que fácilmente parte un árbol entero. Al verlo, se sonroja ligeramente y piensa que realmente es divertido para él crear diferentes cosas como esta. De pronto, nota a una chica desplomada al lado del río. Ella empieza a toser. Al verla, entra en pánico y le pregunta si está bien. Entonces ve una enorme herida en su pecho. Se da cuenta de que es muy grave. De repente, comienza a lanzar magia y dice que tiene una base entera en otra dimensión usando su magia. Decide esconderla mientras trata su herida. Dentro, la lleva a la cama y la coloca con cuidado. Después, piensa para sí mismo que puede tratarla tranquilamente sin ninguna distracción. Entonces, empieza a quitarle el vestido mientras piensa que odia hacer eso a una chica inconsciente. Luego, se da cuenta de que le dispararon con una bala mágica. Además, tiene un veneno que nunca había visto antes. Como resultado, comienza a buscar en el conocimiento que ganó en estos 10 años, y el proceso de intentar crear el antídoto le resulta divertido. Aunque es la primera vez que trata a alguien, tiene que hacerlo porque siente que la vida de ella está en peligro. Al cabo de un rato, ella abre los ojos y pregunta dónde está. Al verla, él dice que se alegra de que esté despierta, lo que la sorprende, y ella le pregunta nerviosa ¿quién es? Al oírlo, él se presenta como Crow Amaryllis, hijo de un panadero. Luego explica que la encontró al lado del río, así que la salvó sin preguntar nada. Chicos, pregunta rápida. ¿Qué harías si encontraras a alguien indefenso como ella? Déjenlo en los comentarios. Luego dice que si puede comer algo porque ha estado inconsciente durante 3 días seguidos. Aunque las pociones pueden darle los nutrientes que necesita, comer comida real es mucho mejor. Al oírlo, ella se da cuenta de que no puede levantarse y no tiene suficiente fuerza. De repente, él dice que la alimentará directamente. Como resultado, ella empieza a sonrojarse, pero él le pide que abra la boca. Ella abre la boca lentamente mientras se sonroja. Después de comer, se pone muy feliz. Al final, termina de alimentarla y ella de repente lo llama por su nombre y le pregunta si no le tiene miedo. Entonces, él se da cuenta de por qué está preocupada, porque su poder mágico es abrumador. Aunque está enferma, todavía tiene esa enorme cantidad de poder mágico. Luego nota que las manos de ella tiemblan de miedo. Como resultado, rápidamente las agarra, lo que la sobresalta un poco, pero luego responde que no le tiene miedo, lo que la sorprende, y continúa diciendo que probablemente ella tenga sus propias razones. Aún así, están a salvo mientras estén allí. Además, él es fuerte por sí mismo, así que los protegerá si alguien los ataca. Como resultado, ella sonríe mientras se sonroja. Al ver su sonrisa, él se pone feliz y piensa para sí mismo que ella debe ser una noble por su poder mágico y las ropas que llevaba. Después,
Se da cuenta de que algo serio debió haberle pasado. Ella entonces le pregunta si puede llamarlo Crow, a lo que él responde que puede llamarlo como quiera, y de repente dice que nunca había estado tan cerca de alguien, por eso no sabe cómo actuar ahora, y le pregunta si puede ser su amigo. Él responde que para eso tiene que seguir una condición, lo que la toma por sorpresa. Luego le pide su nombre. Ella se sonroja, sonríe y se presenta como Rina Cineria, mientras extiende con mano hacia él. Se dan la mano mientras ambos sonríen con calidez. Rina está ligeramente sonrojada al saludarlo, pero de repente aprieta su agarre por la emoción, causándole dolor a él. Aún sosteniendo su mano, ella salta muy adelante en sus pensamientos y empieza a hablar de matrimonio, mientras él queda completamente desconcertado. Ella dice que su boda debe ser algo inolvidable y que al menos necesita 10 hijos. Además, no le importa que él tenga más esposas mientras ella sea la esposa principal, ya que su familia es la que gobierna el inframundo. Casarse con ella lo convertiría en el jefe de su familia. Él entra en pánico rápidamente e intenta aclarar que solo acordaron ser amigos, nada más, mientras sonríe nervioso. Ella se detiene y lo mira seriamente, creando una breve tensión incómoda. De repente, saca una hoja y con una mirada calmada pero intensa, le pregunta si se niega a casarse con ella, dejándolo completamente desconcertado. Él entra en pánico y le pide que se calme porque todavía está herida, pero tan rápido como eso, su humor cambia y sonríe dulcemente con un ligero sonrojo, llamándolo amable, mientras él se queda sudando de confusión. Él reflexiona que ayudarla pudo haberle traído problemas a su vida. Mientras tanto, ella sigue quedando cerca de él con una expresión gentil y afectuosa y un ligero sonrojo. Sus provocaciones audaces no se detienen porque cuando él le dice que beba las pociones, ella le pide que le dé un beso. Con el paso del tiempo y su extraño pero creciente vínculo, ahora recuperada, ella le agradece sinceramente con una cálida sonrisa y un ligero sonrojo. Luego la invita a su casa como forma de mostrar gratitud. Aunque duda, decide acompañarla solo por su seguridad, solo para que ella revele casualmente que planea presentarlo como su prometido, dejándolo atónito mientras ella lo guía con confianza. Al llegar, varios sirvientes se inclinan y la reciben en voz alta, mostrando inmediatamente su alto estatus, mientras Crow está a su lado, ligeramente tenso y confundido por la repentina recepción formal. Los guían al interior de una gran mansión, confirmando sus sospechas de que realmente pertenece a la nobleza, mientras él lo sigue en silencio y se siente fuera de lugar en el refinado ambiente, dándose cuenta de lo lejos que está su mundo del de ella. Después de hacerlo esperar, ella reaparece vestida elegantemente y con confianza y gracia, y se presenta formalmente de nuevo como Rina Cineria, revelando su verdadera identidad y dándole la bienvenida al dominio de su familia. Se arrodilla respetuosamente y dice que quiere agradecerle adecuadamente, pero primero le pregunta algo importante, mientras Crow se da cuenta de la verdad sobre su origen, que está conectada a una poderosa familia del inframundo, no solo nobleza. Entonces ella revela que su abuelo, el Fefe, ha sido envenenado con la misma toxina y le pide que lo trate. Entendiendo la gravedad, ella se inclina profundamente junto con sus subordinados en una súplica formal y desesperada, mostrando lo importante que es esta petición, mientras toda la habitación baja la cabeza, depositando sus esperanzas en él, y ella lo mira con determinación e impedimento, y le pide directamente que salve a su grupo. Su expresión es seria e inquebrantable, mientras él, internamente, en pánico, dándose cuenta de que su vida pacífica se está escapando y preguntándose si podrá manejar en lo que lo están arrastrando, su abuelo es revelado como Guidón Cinaria, el jefe del grupo Cinaria, un hombre cuyo nombre es conocido en todo el país, alguien que una vez destruyó solo el ejército de una nación vecina y ganó el título de Llama de Cinaria. Crow se encuentra entre dos hombres mientras se preocupa de que puedan matarlo si falla, y admite que solo es un aficionado, mientras ella dice con confianza que se acostumbrará y que a su abuelo le caerá bien. Pero Crow muestra inmediatamente incomodidad y dice que no quiere eso. Un hombre llamado Surge aparece y cuestiona su decisión, preguntando si realmente planea dejar que Crow trate al jefe. Ella afirma firmemente que esa es su intención, pero Surge se opone y pregunta si Crow realmente puede manejar algo que ni siquiera sus propios alquimistas pudieron. Mientras Crow permanece allí en silencio, la situación se vuelve más seria.
Serge cuestiona su decisión, diciendo que es difícil confiar en un desconocido de afuera con la vida del jefe, pero ella inmediatamente se pone seria y lo amenaza, dejando claro que no se contendrá si vuelve a insultar a Crow. Afirma con firmeza que fue la habilidad de Crow la que curó el veneno en su cuerpo, y pregunta si alguien más tiene otra forma de salvar a su abuelo, dejando a Serge momentáneamente sin palabras. Antes de que continúe, Crow de repente interviene y le da un ligero golpe para calmarla, lo que la hace reaccionar de dolor. Luego le dice que no amenace a un miembro y explica que todos solo están preocupados por su abuelo, a lo que ella lo escucha en silencio mientras se sonroja. Entonces, Crow se dirige cortésmente a Serge, reconoce sus preocupaciones como un extraño y pide ver primero al jefe, añadiendo que si es el mismo veneno que el de ella, entonces el tiempo se está agotando. Esto lleva a Serge a permitirle entrar, aunque todavía afirma que no lo confía, pero respetará el juicio de ella. Su abuelo de repente abre los ojos y se incorpora, revelando su abrumadora presencia mientras se queda calmadamente sentado, mostrando que a pesar de su condición, está completamente consciente. Dice que el salvador de su nieta está llegando y se niega a descansar, no queriendo parecer débil frente a él, lo que la sorprende mientras lo llama. Mientras Crow percibe su poder y se da cuenta de que incluso en un estado debilitado, su magia se siente como llamas furiosas y su intensidad sigue siendo extremadamente fuerte. El abuelo mira fijamente a Crow, luego le dice que se siente mientras lo reconoce y con una sonrisa dice que ha oído que Crow fue quien cuidó de Rina. Crow se da cuenta de que la situación no es lo que esperaba y nota que en lugar de una figura aterradora, el abuelo se siente más como un amable anciano. Mientras el abuelo le agradece por salvar a su nieta, y ella emocionada alaba a Crow diciendo que es mucho mejor que cualquier alquimista que tengan, Crow le pide incómodamente que no lo exagere frente a alguien como él. Mientras el abuelo escucha y comenta que Crow incluso curó perfectamente la herida de su hombro y eliminó un veneno que sus alquimistas no pudieron manejar, observa que la magia de Crow parece la de un plebeyo de bajo nivel a simple vista, pero percibe que algo mucho más profundo está oculto dentro de él. Crow explica que solo es un plebeyo cuyos padres tienen una panadería, pero internamente se da cuenta de que el abuelo puede leer su magia solo con mirarlo. Mientras el abuelo pregunta cómo alguien sin un linaje fuerte podría poseer tal poder y le pide su secreto, Crow simplemente responde que es el resultado de un entrenamiento intenso. El abuelo lo reconoce como el fruto de su arduo trabajo mientras ríe. El abuelo le dice a Crow que no lo malinterprete, dejando claro que aunque salvó a su nieta, aún no confía plenamente en él, y le advierte que si muestra el más mínimo movimiento sospechoso, habrá consecuencias. El abuelo libera una abrumadora intención asesina, haciendo que el ambiente se vuelva pesado, mientras Rina entra inmediatamente en pánico e interviene, insistiendo que Crow no es así e intentando detenerlo. Crow levanta calmadamente las manos y dice que no tiene intención de hacer nada. Pero entonces, al verlo, no podían creer lo que veían, porque Crow ni siquiera tenía miedo de la mirada maliciosa de su abuelo, y luego admite honestamente que solo está confundido por cómo terminaron las cosas así, mientras también afirma que hay una cosa que sí entiende. Crow dice que si algo le llegara a pasarle a él, Rina sería la que terminaría triste, haciendo que el abuelo se quede en silencio. Mientras tanto, Rina empezó a sonrojar después de oír esas palabras de Crow mientras él lo mira seriamente. El abuelo de repente estalla en carcajadas, revelando que era una prueba. Luego admite que solo quería ver qué clase de persona es Crow y lo elogia por tener agallas y no se haya asustado. El abuelo reconoce a Crow como un joven excelente y dice que entiende por qué Rina lo quiere. Luego, mientras comienza a hablar en serio de nuevo, de repente empieza a toser, alarmando a Rina mientras se estabiliza. El abuelo declara que le confiará su vida a Crow y Crow acepta con confianza sin dudarlo. El abuelo promete que si Crow lo salva, todo el grupo Sinaria lo apoyará, ofreciéndole medicinas raras, ingredientes, libros de magia y todo lo que necesite, mientras Crow lo reconoce y les agradece. Aunque ellos insisten en que son ellos los que deben estar agradecidos, Rina sonríe y agradece sinceramente a Crow por ayudar a salvar a su abuelo, sonrojando ligeramente.
mientras Crow responde que es demasiado pronto para agradecerle ya que aún no lo ha salvado, y añade que aunque cree que puede hacerlo, aún no se puede permitir ser descuidado. Crow se da cuenta de que esta situación no terminará solo con curar el veneno, y pregunta al respecto, mientras Rina reconoce su aguda forma de pensar y explica que ya capturaron al culpable y lo están interrogando. Luego revela la chocante verdad de que el responsable era en realidad alguien de su propio grupo, un traidor. Rina añade que la persona capturada no es el cerebro y que alguien más está moviendo los hilos entre bastidores, mientras Crow procesa esto y entiende que la situación es más complicada de lo que parece. Decidiendo que como su amigo quiere aliviar las preocupaciones de Rina, le dice que si está en problemas, él lo ayudará, y que puede contar con él para lo que sea. Al oírlo, ella empezó a sonrojar, pero antes de que pueda continuar, ella de repente lo interrumpe inmediatamente y dice que quiere un hijo, lo que él rechaza rápidamente. Después de ver los materiales raros, se puso muy feliz y empezó a decir todo lo que haría con tantos recursos, lo que hizo que ella pensara que después de todo sí tenía un lado infantil. Luego, ella dice que él está feliz y que ella también lo está. Como resultado, le propone que se case con ella ya que pueden permitirse más cosas que la mayoría de los nobles, así que debería convertirse en jefe casándose con ella, pero él rechaza rápidamente su propuesta y piensa para sí mismo que el grupo Cinaria es realmente poderoso, incluso su propiedad es tan grande como una mansión noble, y esa casa de estilo japonés le resulta muy familiar. Además, el hombre que creó este grupo también era alguien reencarnado como él. Mientras tanto, ella lo mira sonrojada, y entonces alguien entra en la habitación preguntando si él es ese famoso Crow. Ella lo reconoce y lo llama Tío Medis. Después, él se presenta y dice que su nombre es Medis y que es el hijo mayor del jefe, además de agradecerle por salvar la vida de Rosena. Luego, Reina lo presenta nuevamente y dice que es el doctor de su grupo y el jefe médico. Crow dice que está impresionado por la poción de alquimia de alto nivel, que debió ser muy difícil de crear. Al oír eso, Medis le agradece el cumplido y dice que él creó esa poción, y que también estaba planeando curar al jefe y tenía mucha confianza en sus habilidades. Pero, tal como Crow vio, no pudo curar al jefe, mientras que Crow de alguna manera logró curar a Rosena. Después se pone serio y le pregunta cómo lo hizo, pero Reina interviene y dice que curar ese veneno es un juego de niños para Crow. Además, Crow es su prometido, así que se convertirá en el próximo jefe del grupo, lo que sorprende a Medis, pero Crow lo rechaza rápidamente. Sin embargo, Medis dice que en realidad no es imposible, ya que su grupo se basa en el mérito, así que si logra curar al jefe, podría convertirse fácilmente en el próximo joven líder. Mientras tanto, Reina se ve muy orgullosa de Crow, pero él piensa que su plan de vida tranquila se está alejando cada vez más. Después de algunos días, el jefe toma la medicina masticándola, y Crow le pide que la tome sin masticar. Él responde, mientras llegue al estómago no importa, y añade que Crow lo salvó a ambos, lo que significa que pueden darle un puesto ejecutivo en el grupo. Entonces, Crow dice de repente que no debería haberlo salvado, lo que hace que el hombre se ría diciendo que tiene agallas. Luego, Reina entra en la habitación y le pide a Crow que vaya a su cuarto mientras se enrojece. Al oír esto, el líder le dice a Crow que no le ponga una mano encima, y él responde que no lo hará. Al llegar a su habitación, ella le pregunta directamente por qué está ignorando a su prometida, aunque sabe que está ocupado. Además, están viviendo bajo el mismo techo y hay una chica que lo ama ahí. Entonces, ¿significa que es tímido? Él responde que el jefe ya está a salvo y no necesita cuidados constantes. Al oír esto, ella le propone tener una cita con él si no está ocupado, pero él responde que el responsable de envenenar al jefe aún no ha sido encontrado, así que salir ahora sería imprudente. Como resultado, ella se enrojece y se enoja un poco sacando su cuchillo y diciendo, tal vez debería acabar con todos. Él le pide que no diga cosas aterradoras con esa cara tan linda. Ella se enrojece aún más porque la llamó linda y dice que está bien, que entonces tendrán una cita en casa si no pueden salir. Como resultado, lo invita a su cama. Pero Crow nota que alguien está parado fuera de la puerta. Era un trabajador y cuando abre la puerta para decir que la comida está lista, un cuchillo vuela hacia él. Se asusta porque era el cuchillo de ella y ella dice de forma amenazante que debería tocar y esperar respuesta para entrar, porque interrumpir su tiempo privado es una falta grave. Crow le pide que se calme y le dice al hombre que traiga la comida, que él se encargará de Reina. Al oír eso, el hombre se va corriendo diciendo que le debe un favor a Crow, lo que sorprende a Crow porque otra vez ha ganado el favor de un yakuza.
Esto está arruinando su vida tranquila. Mientras tanto, Reina se queda silenciosa detrás de Crow. Luego se preparan para comer, pero el hombre regresa y se disculpa, diciendo que no sabía que estaban en un momento íntimo. También dice que la comida ya fue probada, así que pueden comer sin problema. Ella le dice que se vaya, y él sale corriendo. Después, ella dice enrojecida que arruinó el ambiente, pero Crow observa la comida en silencio. Cuando ella intenta dar un bocado, él la detiene sujetándole la mano. Ella se enrojece y dice su nombre, pero él le dice que no coma esa comida, porque está envenenada. Después, alguien del grupo llega y revisa lo ocurrido, diciendo que es un segundo intento de asesinato. Crow responde que hizo algunos experimentos con ese veneno y descubrió que es más fuerte que el que usaron con el jefe. Luego, Crow nota que Reina está actuando diferente, y ella dice que es un veneno más fuerte que el que usaron con su abuelo. No solo intentaron dárselo a ella, sino también a Crow. Mientras tanto, ella comenzó a liberar una enorme cantidad de maná diciendo que no los perdonará. Crow pensó para sí mismo que era la primera vez que veía a Reina tan enojada. Serge le pide que se calme, pero ella responde que no puede, porque hay un traidor suelto en su casa, lo que hace que su grupo Yakuza parezca una broma. Además, la única razón por la que ella y su abuelo siguen vivos es gracias a Crow. Por eso, Crow debería convertirse en el próximo líder del clan. Al oír eso, Serge se confunde mientras Crow piensa por qué el tema cambió de repente a eso. Después, Serge les pide que lo sigan y llegan a las habitaciones traseras del grupo. El hombre dice que no sabe qué está pasando. Serge va directo al punto y le pregunta si fue él quien envenenó la comida, a lo que él lo niega. Pero Reina dice que ese hombre no fue, porque el color que ella ve es verde, lo que confunde a ambos. Finalmente, Crow se une a Reina y explica que no hay forma de que el que llevaba la comida la envenenara, porque eso lo haría ser descubierto fácilmente. Eso significa que el verdadero culpable lo preparó de antemano. Al oír esto, el hombre empieza a llorar llamando a Crow Aniki. Al final, concluyen que el veneno fue añadido después de la prueba de comida. Serge le pregunta si alguien se le acercó mientras llevaba la comida, pero él dice que no recuerda nada. Al escuchar su respuesta despreocupada, Serge se enfurece y lo derriba de un golpe. Luego le dice a Crow que es su trabajo encontrar al culpable, y le pide que visite al líder médico para hablar sobre el veneno y poder crear un antídoto. Después, Crow le pide a Rhea que vaya con él, pero ella dice que no sabe si puede ayudar porque no sabe de alquimia. Sin embargo, él le responde que quiere que esté a su lado para poder protegerla si algo malo ocurre, lo que hace que ella se sonroje. Entonces, ella dice que se quedará a su lado para siempre. Serge llama a Crow y le agradece por salvar a Reina 2 veces, pero él responde que solo lo hizo porque quiso, y se va de la habitación junto a Reina. Mientras tanto, Reina piensa que sabía que Crow tiene una habilidad para atraer a las personas hacia él, y que el día en que se convierta en líder del grupo quizá no esté tan lejos. Luego, Medis dice que Crow ni siquiera lo necesitaba, ya que casi creó el antídoto por sí mismo. Pero Crow responde que no habría podido hacerlo solo, y que avanzaron tan rápido gracias a la magia de Medis, ya que puede controlar insectos para inyectar medicina, un método que ni siquiera Crow puede replicar. Medis explica que no puede controlar insectos y están lejos, así que no sirve para combate, y que antes de convertirse en líder médico tuvo dificultades para aprender esa técnica. Incluso admite que no pudo curar a su propio padre, el jefe, pero ser elogiado por alguien con habilidades reales como Crow le resulta confortante. De repente, Reina comienza a enrojecer mientras sonríe, y Crow nota que su ánimo está mejorando. En ese momento, alguien llega y le dice a Crow que el jefe quiere verlo. Al llegar, ambos se sientan y el jefe dice que escuchó lo ocurrido con Reina, y que parece que Crow la salvó 2 veces. De pronto, lo llama yerno y comenta que Reina eligió bien. Al oír esto, Crow se queda en shock. El jefe continúa diciendo que nunca vio a Reina interesarse por alguien, y que tanto Serge como Medis tienen una alta opinión de él. Además, Crow ni siquiera se intimida frente a él, lo cual le gusta. Pero Crow solo piensa que esto está tomando un rumbo peligroso. De repente, traen un cuenco y vierten alcohol en él. El jefe dice que Crow se unirá a su grupo Yakuza y a su familia. Antes de que Crow pueda responder, el jefe anuncia que ahora será un candidato oficial para convertirse en el próximo líder del clan. Crow se queda en silencio. Poco después, algunos miembros del grupo se sorprenden al escuchar la noticia y no pueden aceptarlo, ya que lo único que hizo fue curar al jefe. Aunque tiene talento, no les agrada recibir órdenes de un chico. De pronto, alguien los llama basura. Es el hombre que fue salvado por Crow y Reina. Él dice que su grupo se basa en el mérito, así que la edad no importa.
pero otro responde que si el grupo Yakuza es menospreciado, están acabados, y un chico sin un gran poder mágico no debería liderarlos. Entonces, ese hombre defiende a Crow diciendo que está ocultando su verdadero poder. Al final, los otros dos se enojan y comienzan a pelear. De repente, Serge entra y les ordena que se callen. Dice que todos pueden tener su opinión, pero que Yujiro tiene razón sobre Crow. Además, es una decisión del jefe, así que oponerse sería ir en contra de él. Tras decir eso, se retira de la habitación, mientras Yujiro sonríe ampliamente. Al final, volvieron a pelear una vez más. Después, Serge llega a la habitación de Meris y este habla con él con total calma. Al verlo así, Serge le pregunta por qué está tan tranquilo, incluso siendo una decisión del jefe. Además, Meris es el hijo del jefe, pero aún así, ni siquiera es candidato a líder. Al oír eso, Meris piensa un momento y luego se ríe diciendo que es una forma dura de decirlo. Pero la verdad es que no le importa convertirse en jefe ni escalar posiciones. Lo que realmente le importa es el grupo. Luego añade que Serge solo está intentando provocarlo, ya que no tienen ninguna pista sobre quién los envenenó, y por eso es normal que no confíen entre ellos. Al final, Serge dice que tienen demasiados problemas y que también les falta personal en quien confiar. Entonces, Meris sugiere que primero deberían asignar un guardaespaldas a Crow. Ahora ya es uno de ellos, así que no deberían permitir que resulte herido. Pero Serge responde que ya se encargó de eso. Después, los hombres que antes odiaban a Crow le agradecen por su trabajo. Crow se siente incómodo y les pide que dejen ese tipo de trato, pero ellos dicen que no pueden hacerlo porque el jefe lo aprobó. Al final, Crow le pide ayuda a Reina y ella les dice que bajen la cabeza porque Crow dice que se siente incómodo. Ellos obedecen. Luego Crow le dice a Reina que no es buena manejando ese tipo de situaciones, pero ella responde que es normal ya que él es el próximo candidato a joven jefe. Finalmente llegan a una habitación y le dice que es su cuarto y que puede usarlo como quiera. Al oír esto, Crow se decepciona y piensa que debió haber rechazado la propuesta. Al ver su reacción, Reina dice que entiende sus sentimientos, ya que básicamente son como marido y mujer y no deberían necesitar habitaciones separadas, pero no se puede evitar. Luego añade que le asignaron un guardia y que será una chica que actuará como su guardaespaldas y asistente, ya que Crow puede no conocer todo sobre el grupo Yakuza. Crow se sorprende al oír que la guardia también es una niña. De repente, alguien entra en la habitación y dice que su nombre es Penerodia y que está reportándose para el servicio. Luego, Reina habla con ella y se va diciendo que tiene algo que discutir con su abuelo. Antes de irse, le pide a Pen que le explique los detalles a Crow. Después de que Reina se va, Pen saca una hacha y le dice a Crow que no aprueba que sea el esposo de Reina. Esto lo sorprende, ya que su actitud cambia completamente. Crow intenta calmarla, pero ella insiste en que debería dejar de ser candidato a joven jefe y regresar a su vida como plebeyo. Para sorpresa de Pen, Crow acepta y dice que tiene razón. Luego le explica que todo ocurrió por sí solo. Ella se sonroja y comenta que él lo ha pasado mal. Mientras tanto, Crow piensa que Pen al menos lo escucha, a diferencia de Reina, y le dice que considera a Reina una buena amiga, pero que no planea casarse con ella. Cuando Pen le dice de repente que lo deje en sus manos, él intenta detenerla, pero ella responde que ellos son forasteros, así que deberían encargarse de ese tipo de trabajos sucios, y que no deberían involucrar a una persona normal. Eso hace que Crow se sonroje. Después le dice que eso podría dañar su reputación, pero ella simplemente bebe té y le dice que no se preocupe, que ella se encargará. Luego se va con mucha confianza. Al cabo de un rato, regresa con la cabeza hinchada y vuelve a presentarse, pero parece confundida porque dice que ha sido asignada para asistir al próximo joven jefe llamado Crow Amariles. Después empieza a llorar y le pide perdón a Crow, pero él le agradece por intentarlo y le pide que se termine el té y las galletas que quedaron.